Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, continuamos estudiando la nomenclatura de reacciones químicas inorgánicas, enfocándonos en óxidos metálicos con dos valencias. Debemos recordar que los óxidos se forman cuando se reacciona o combina el oxígeno con elementos metálicos y no metálicos, siendo los óxidos metálicos la combinación de un metal más oxígeno. El oxígeno siempre trabajará con valencia -2 y por ello los metales trabajarán con valencias positivas. Si un elemento posee dos valencias, es posible que sucedan dos reacciones diferentes y por ello obtendremos dos sustancias también diferentes. A mano izquierda observamos una lista de elementos metálicos que aparecen en la tabla periódica y que tienen dos valencias. Debemos recordar que la manera más fácil de escribir una reacción es cruzando las valencias. En pantalla se observa que el 1 del cobre baja al oxígeno y el 2 del oxígeno baja al cobre. Debemos recordar que al realizar este cruce, las valencias bajan sin signo. En esta clase continuamos hablando de la nomenclatura Ginebra-Stokes y sistemática. Comenzamos con la nomenclatura Ginebra. Cuando se tienen más de una valencia, la nomenclatura Ginebra comienza a ser un poco diferente. Se recomienda primero ordenar de menor a mayor las valencias, ya que la valencia más pequeña o menor le asignará una terminación oso al compuesto, mientras que la valencia mayor le asignará una terminación ico al compuesto. Veamos nuestro ejemplo número 1, cuyo caso es el del cobre. Sus valencias son +1 y +2. Al trabajar cobre con valencia +1 y mezclarlo con oxígeno, obtendremos óxido cuproso. Observamos la terminación oso para la valencia más pequeña. Ahora, cuando combinamos el cobre con su valencia +2, que es la mayor, obtendremos óxido cúprico. La terminación ico es para la valencia mayor. Ahora bien, me pueden decir, profe, si el elemento es cobre, ¿de dónde sacó la palabra cupr? Esto es sencillo, debido a que los nombres de los elementos tienen origen en latín o griego, se utilizan las raíces de estos nombres originales. Por ello, para el cobre se dice cuproso y cúprico. Otros elementos como el hierro y el azufre también suele utilizar la raíz del elemento en su lengua original, pero esto se va aprendiendo conforme se practican las reacciones. Veamos otro ejemplo de un metal que posee dos valencias. Nuestro ejemplo es ahora precisamente el hierro. Cuando nosotros trabajamos la valencia menor, que es +2, obtendremos óxido ferroso. Mientras que cuando trabajamos la valencia mayor, que es +3, obtendremos óxido férrico. Una vez más, aunque el elemento es conocido como hierro, su nombre en su lengua original nos da el nombre ferroso con la terminación oso e ico para nombrarlo férrico. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos los demás sistemas, como lo es
la nomenclatura stock o funcional, pues simplemente se mantiene igual sin cambios, ya que se nombrará óxido de, seguido del nombre del metal, y se escribe, recordemos que se escribe con número romano la valencia que se está trabajando. De esta forma, al trabajar cobre con valencia más uno tendremos óxido de cobre uno, mientras que cuando trabajemos el cobre con valencia más 2 tendremos óxido de cobre 2. Lo mismo va a pasar con el hierro. Cuando el hierro trabaje con valencia más 2 tendremos óxido de hierro 2. Mientras que cuando el hierro trabaje con valencia más 3 tendremos un óxido de hierro 3. Repito, para la nomenclatura stock o funcional no existe cambio alguno. Ahora, la nomenclatura sistemática tampoco sufre ningún tipo de cambio, ya que debemos recordar, en esta nomenclatura se hace mención de la cantidad de oxígenos que aparecen en la sustancia. De esta forma, al trabajar el cobre con valencia más uno, observamos que tenemos dos cobres y un oxígeno. Por lo tanto, el prefijo será mono, monóxido de cobre. Ahora, cuando trabajamos el cobre con más 2, observamos que tanto cobre como oxígeno terminan en 2,2 y esto se puede reducir. Al reducirlo, observamos que también el oxígeno termina con 1. Por lo tanto, también podríamos nombrarlo como monóxido de cobre. Entonces, podríamos preguntar, ¿qué va a suceder? Debido a que en esta nomenclatura ambas sustancias de cobre terminan con un solo oxígeno, puede ser un poco confuso, pero precisamente por ello existen otras maneras de nombrar a las sustancias para tener un nombre que nos diga con claridad la valencia con la que está trabajando el elemento que es de nuestro interés. Observamos a mano derecha que el hierro, al trabajar con valencia más 2, también es posible reducirlo terminando nuestra sustancia con un solo oxígeno y por ello recibirá el nombre de monóxido de hierro, mientras que cuando el hierro trabaja con valencia más 3, nuestra sustancia resultante tendrá 3 oxígenos llamándose trióxido de hierro. De esta manera estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Se propone nombrar a todos los elementos de la lista en pantalla de las tres maneras, con su nomenclatura Ginebra, stock y sistemática. Es conveniente recordar que todos ellos tienen dos valencias. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.